Pues no hay nada mejor en este domingo que haber adorado juntos. No sé dónde tú te encuentres, a lo mejor estás en tu sala con tu familia o estás en tu automóvil, pero yo creo que este domingo Dios hizo algo muy bueno a través de la adoración. Y ahora quiero invitarte a que puedas conectar y que puedas enfocar tu corazón, porque yo creo que Dios nos va a hablar en este día. ¿Y por qué no me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a ver. Estamos contentos, estamos felices, estamos de buen ánimo. Sabemos que Dios sigue haciendo cosas impresionantes, que la iglesia no se detiene, que Dios quiere seguir trabajando en la vida de todos nosotros. Y hoy quiero dar una plática muy relacionada con el sentimiento que tuvimos cuando empezamos esta iglesia. Hace 12 años estamos cumpliendo, empezamos esta iglesia, vivíamos en Guadalajara, nos venimos a Aguascalientes para empezar a luchar, a trabajar por formar una iglesia. Y uno de nuestros grandes anhelos era fortalecer a nuestras familias, fortalecer a la familia. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Ayer escuché una plática, está un poco inspirada en ello, pero quiero que pongas mucha atención. Probablemente nos tardemos un poquito más. Sé paciente, sé que no es fácil aguantar viendo un teléfono mucho rato, pero es importante que escuches completa la plática. Primero quiero llevarte a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Versículo 2. Vamos a leer un montón de versículos. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, dice la Biblia, buena obra desea. Buena obra desea. Quiero que entiendas algo. Nuestro hogar, nuestra casa, es nuestra iglesia. Todos los padres tenemos una pequeña iglesia en nuestro hogar, ¿ok? La Biblia aclara una serie de características que debe de tener un líder de un hogar. El versículo 2 de 1 de Timoteo 3 dice: por esta razón, un anciano debe de ser un hombre que lleve una vida intachable, característica número 1. Debe serle fiel a su esposa, característica número 2. Debe tener control propio, característica número 3. Debe de actuar sabiamente, tener una buena reputación. Con agrado debe de recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe de tener la capacidad de enseñar. No debe de emborracharse, ni ser violento. Debe de ser amable. No debe de buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Hasta ahí lo vamos a dejar. Está hablando de las características de un hombre que debe dirigir su casa. Yo quisiera hacerle una pregunta a los padres que tienen hijas. ¿Cuántos de ustedes anhelarían tener un yerno que cumpla con esos requisitos? ¿Cuánto les gustaría que su hija se casara con un hombre así? Un hombre íntegro, intachable, no deseoso de ganancias deshonestas. Un hombre que tiene buena reputación ante los demás. Un hombre que es intachable. Yo pienso que todos los que tienen hijas anhelarían que el yerno que llegara a hablar con ellos para decirles me quiero casar con su hija tuviera esas características. Muy bien. Ahora, vámonos a Proverbios capítulo 31. Versículo 10. Dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes.
Versículo 11, su hombre puede confiar en ella y a ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino laboriosamente, los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra y con sus ganancias planta un viñedo. Es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llegue el invierno no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestido de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Hasta ahí lo vamos a dejar. Quiero que entiendan algo. ¿Cuántos hombres tienen hijos? Y les gustaría que sus hijos se casaran con mujeres que tienen esas características. Vimos en 1 Timoteo 3 un montón de características de un hombre, y aquí en Proverbios 31 todo un montón de características de una mujer virtuosa. ¿Cuántos que tienen hombres, ahí me incluyo, nos encantaría que nuestros hijos se casen con mujeres que tengan esas características? Ahora tú dirás, bueno, pero pues ¿cómo le hago? No sé quién le va a tocar. Yo te voy a dar varios tips. Número 1, primero empieza a orar por los esposos de tus hijas y por las esposas de tus hijos. Pide a Dios por ellos. Clama a Dios. Ahora, quiero que entiendas algo. Si tú anhelas ese tipo de esposos y de esposas, también tienes que preguntarte si tus hijos y tus hijas tienen esas características para hacer bendición con la persona que va a venir a casarse con ellos. O sea, el matrimonio no es cuestión de suerte. Es cuestión de sembrar. Tú vas a decir, caray, a ver, pastor, ¿qué le dieron de comer? No, quiero que entiendas algo. Es cuestión de sembrar. No me voy a meter muy a fondo a esto, pero déjame mencionarte. En el capítulo 13 de Mateo está la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador queda clarísimo que los frutos salen y se multiplican en donde hay buena tierra, o en otras versiones bíblicas dice donde hay tierra fértil. Quiero que entendamos algo esta mañana. Nuestro hogar, nuestra iglesia tiene que ser tierra fértil. ¿A qué me refiero con esto? Padres, y hablo a los padres. Si tú quieres que tus hijos tengan las características de un hombre de Dios y que tus hijas tengan las características de una mujer de Dios, eres tú, esposo y esposa, el que debe de sembrar
esas características en la vida de tus hijos. Somos nosotros los padres los que sembramos en ellos el deseo e inspiramos sus vidas. Dice la Biblia que de un buen árbol salen buenos frutos. Entonces, este tiempo, amados, este tiempo en el que estamos mucho más tiempos unidos como familia, es un tiempo valiosísimo, en el que tú y yo tenemos la grandísima oportunidad de sembrar en sus vidas. Dios ha propiciado esto para que convivamos más, para que estemos más cerca y tengamos la oportunidad de influenciar la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es decir, ¿en dónde empieza el que haya un hombre con esas características de Primera de Timoteo y una mujer con las características de Proverbios? Sale de un hogar en donde los padres inspiraron eso a sus hijos. Tal vez tú dirás, bueno, pues ¿a qué escuela los mando? No, tampoco un instituto, no, eso no te lo garantiza. Lo que sí garantiza es que tú lo vivas en casa. No esperes cosechar lo que tú no has sembrado. Tal vez dirás, híjole, a lo mejor ves las listas y dices, pues como que yo no las tengo todas, tengo algunas, pero no todas las características. Te quiero llevar a Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Primera de Timoteo 4 versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, si les explicas estas cosas, o sea, en lugar de Timoteo, quiero que pongas tu nombre, padre de familia. En el versículo 6, la primera palabra, pon tu nombre, ¿sí? Supongo que me está hablando a mí, diría, Humberto, si les explicas estas cosas a tu familia, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos, textual dice, de viejas. No pierdas el tiempo en tonterías. En lugar de eso, fíjense bien lo que dice, entrénate para la sumisión a Dios. Entrénate para la sumisión a Dios. Dice, el entrenamiento físico es bueno, pero el entrenarse para la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y subrayo lo que dice al último. Todos deberíamos aceptarla. Todos. Lo que nos está diciendo Dios es, entrénate en esas características de hombres y de mujeres de Dios, que en realidad están hablando del carácter de Jesús en nuestras vidas. El hombre debe ser generoso, íntegro, capaz, trabajador, de buena reputación, que sus hijos lo respeten. ¿Cuándo te ganas el respeto? Cuando tienes las características de un hombre de Dios. No es imposible lograrlo. Y nos dice, entrénate en la sumisión. ¿Eso qué significa, amados? Empieza paso a paso. Quiero que entiendas algo. Dice la Biblia que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tú y yo tenemos el potencial absoluto y total de ser nuevas personas en Cristo Jesús. Está en ti, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Espiritualmente, el ADN que Jesús puso en nuestras vidas es para que tú y yo vivamos con las características de ese hombre y las mujeres con las características de las mujeres que hemos leído. Es lo que Dios espera y busca hacer en nuestras vidas. Pero tienes que creerlo. Tenemos la total capacidad de lograrlo. Hay gente que busca autojustificarte y dicen, no, nadie tiene todo. Tú tienes que irlo a buscar. Poco a poco, dice, entrénate. Agarra un punto.
Yo te recomiendo que agarres de la lista de las características de los hombres y de las mujeres, agarra en donde sientas que eres más vulnerable y empieza a pedir a Dios: Señor, entréname en ser generoso. Si no te brota la generosidad, pregúntale a Jesús: Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Dame un corazón generoso como el tuyo. Si tú diste tu vida, enséñame a desprenderme de lo que tú me pidas para dar a otros. Y empiezas a ejercitarlo y empiezas a avanzar. Después agarras otro punto. Agarras otro punto, hombre. Dice la Biblia, tienes que ser apto para enseñar. ¿Qué tienes que hacer para poder enseñar a tu familia? Tú tienes que aprender la palabra de Dios. Tú tienes que meterte, tú tienes que recibir. Yo reto a todos los hombres y a todas las mujeres a que preparen un estudio bíblico para sus hijos. El tiempo que tú tengas, y no tiene que ser muy profundo, sé práctico de algo que Dios haya hecho en tu vida. Y empieza a sembrar, empieza a sembrar. Empiezas a someterte, empiezas a transformar tu carácter y tu familia va a ser tierra fértil. Porque de tus hijos van a surgir hombres y mujeres con esas características del carácter de Dios en nuestras vidas. Ese es el plan de Dios. Renovarnos. Hacernos personas diferentes. No tenemos por qué fluir con lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos que enfocarnos, como lo decía Pablo. Pablo decía: no pretendo haberlo logrado, pero avanzo y me enfoco hacia adelante buscando la meta de ser como Dios quiere que yo sea. Cuando los padres lo hacen, están sembrando en la vida de sus hijos e hijas. Están construyendo el reino de Dios en su casa. Eso no pasa de manera automática. Eso ocurre cuando padre y madre dicen: vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si eres mujer, si de repente te da flojera, ahí dice que la mujer sabia, la pereza no la alcanza. Dice que es la que apaga su lámpara muy de noche, esa es la que le echa ganas. Es fuerte. Si ese no es tu fuerte, empieza a vivir en ello. Dice que prepara comida no solo para su casa, sino incluso para todos los que comen en su casa. Híjole, ¿eso implica que tengo que aprender a hacer de comer? Sí. Hombres, dice: no emborracharse, no ser violento. ¿Ese es un problema en tu vida? Rómpelo y empieza a ejercitar. Señor, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Y empiezas a adquirir el carácter de Dios en tu vida. Y empiezas a sembrar lo correcto en la vida de tus hijos. Y déjame decirte algo. Eso te da una posición de fe y de seguridad y de confianza de que el hombre y la mujer de Dios que vengan van a encontrar en tu casa hombres o mujeres de Dios para extender su reino. Y ahí tú y yo participamos de la extensión del reino de Dios. Nunca dudes de que podemos lograrlo. Ya tenemos 12 años buscando inspirar eso, pero quise volver a hablar de esto porque nunca nos vamos a cansar de inspirarlos a que nuestras familias, las familias de nuestra iglesia, sean tierra fértil, sean tierra que da fruto, empezando por la vida de los padres, la vida de los hijos, y todos extendamos de manera uniforme el reino de Dios, primero en nuestros hogares y luego en la casa de Dios.
Dice en 1 de Timoteo, ¿cómo puede un hombre gobernar la casa de Dios si no gobierna bien su casa? Hombres, la cosa empieza en la casa. Ahí empieza la extensión del reino, donde implica que tú y yo presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Dios, entrenándonos en la sumisión para hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra existencia. No es inalcanzable, es perfecta y totalmente alcanzable. Seas quien seas, sin importar lo que haya estado atrás en tu vida, lo importante es lo que vas a hacer hacia adelante. Tienes que permitir que Dios moldee tu hogar y rompe con esas angustias de saber qué va a pasar con tus hijos y tus hijas, qué va a pasar con tus nietos. Va a pasar lo bueno, porque Dios va a hacer la obra. Pero es nuestra responsabilidad hacer de nuestro hogar tierra fértil, donde Dios pueda recoger muchísimo fruto, en el nombre de Jesús. Amén. Recordando un poco acerca de la generosidad, estaba meditando estos días acerca de cómo podemos ser generosos en medio de tiempos adversos, y recordé mucho acerca de los macedonios, la iglesia en Macedonia. Y sabes, yo creo que ellos tenían razones suficientes para no poder ser generosos. Eran muy pobres, carecían de muchas cosas y tenían muchas aflicciones. Pero la Escritura nos enseña que tenían un profundo gozo, y en medio de cosas externas ellos pudieron ser demasiado generosos. Pero ¿de dónde provenía este gozo? ¿De dónde había esta libertad de poder dar en medio de esta temporada? Fíjate, el gozo era la raíz, la generosidad fue el fruto. Pero ¿sabes qué? Fue la gracia de Dios que para esa temporada ellos podían dar más allá de lo que estaba sucediendo en su exterior. Y yo creo que esta temporada la gracia de Dios nos habilita. Dios pone en nosotros un gozo en medio de aflicciones para poder ser generosos. Así que quiero animarte a que podamos ser ayudados por la gracia de Dios para vencer todo lo que hay en nuestro exterior, y que Dios ponga en nosotros el gozo y la confianza de que podemos ser generosos más allá de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Quiero animarte a que si tú quieres hacer tus donativos, lo puedas hacer mediante OXXO, una transferencia electrónica. Muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias por lo que tú has dado. También pedimos que Dios pueda darte un trabajo, darte las herramientas para que tú puedas pasar esta temporada de la mejor manera. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto y que tengas un excelente domingo con tu familia.